de comunicación, pero de periodismo, creo que eso es sostenible si conseguimos, eso no hay que aspirar tampoco, no es necesario a audiencias multimillonarias, sino a lo suficiente para que un equipo periodístico funcione, pues creo que eso son posibilidades reales, ¿no? Gracias. Sí, cuando no se cuentan las cosas se cometen muchísimas más tropelías, eso es evidente, ¿no? Toda la vida ha sido necesario que alguien lo contara, ¿no? Contara lo que estaba pasando para que se pudiera actuar contra ello. Siempre ha sido así y de eso nace también la necesidad del periodismo y una de las condiciones de la democracia, que es poderlo contar. Si no lo puedes contar, el poder, el que sea, tiene muchísimas más posibilidades de abusar de ti, ¿no? Bueno, en cuanto a las leyes de prensa, yo no soy muy partidaria, me pasa como a Jesús, no soy muy partidaria de leyes de prensa. Sí soy partidaria clarísimamente de leyes contra la concentración de la propiedad y de la propiedad cruzada de medios. Yo creo que eso es imprescindible. Y yo creo que son muy, muy necesarias las leyes de transparencia, pero que las leyes de transparencia no están relacionadas con el periodismo, sino con la ciudadanía. Son los ciudadanos los que tienen derecho a la transparencia y tienen derecho a la transparencia de todo, incluido de los medios de comunicación, de la propiedad de los medios de comunicación y de la financiación de los medios de comunicación. Pero desde luego tienen derecho a la transparencia de los medios públicos y de las instituciones públicas que están creadas precisamente en beneficio de los ciudadanos. O sea que la transparencia es una necesidad de la democracia. De hecho, clarísimamente las democracias más asentadas han tenido siempre leyes de transparencia, o han empezado a tener leyes de transparencia en los años 20, en los años 30, mientras que en España ha llegado en el año 2000 y pico, y encima es una ley bastante defectuosa, ¿no?, en ese sentido. O sea, las leyes de transparencia están relacionadas con la calidad democrática y no solamente son útiles para los medios de comunicación, sino que son útiles incluso para la investigación directa de los ciudadanos. En muchos lugares, en los países nórdicos, no son solamente los periodistas los que utilizan la ley de transparencia, sino cualquier ciudadano, y de hecho existen grupos de ciudadanos que se especializan ellos en seguir la información relativa al gasto en su comuna, en su tenencia de alcaldía, y en un barrio determinado hay un grupo de vecinos que se reúnen para examinar las cuentas de su alcaldía o en un pueblo, y no hace falta que sean periodistas, eso es un derecho de los ciudadanos y ya está, ¿no? En cuanto a claro que existen también necesariamente leyes sobre los medios de propiedad pública, sobre cómo se regula el estatus, el acuerdo periodístico que va a regular un medio de comunicación pública, como puede ser el BBC o como puede ser la Radio Televisión Española, ¿no? Esas son las leyes que yo creo que son las relacionadas con la prensa, con los medios de comunicación. Yo creo que son la concentración y los medios públicos y el reparto neutral de la publicidad pública, ¿no? Esos tres elementos son los que yo creo que deben ser regulados por ley, y el resto menos, ¿no? El resto nada, vamos. Yo creo que no es bueno confundir la independencia de los medios con su neutralidad. Los medios deben ser independientes de otros poderes, pero no tienen por qué ser neutrales. Los medios toda la vida, a lo largo desde que nacieron, unos tienen una tendencia, tienen distintas tendencias, y eso no es malo. No se trata de que todos los medios sean ahora de repente iguales, para nada. Los medios de comunicación tienen que ser diversos, tienen que ser contradictorios, tienen que ser provocar diferentes maneras de analizar las cosas. ¿Por qué no? Sí, está bien, eso ha sido así siempre, y es bueno que sea así, porque enriquece la capacidad de análisis de los propios ciudadanos, no la empobrece, sino que la enriquece, ¿no? Pero una cosa es tener diferentes líneas editoriales, y otra cosa es depender de otros poderes, depender del poder político, depender de poderes económicos. Eso es lo que es lo que debería ser más contrario a lo que debe ser un medio de comunicación sano, ¿eh? Debe ser un medio de comunicación con línea editorial, por supuesto, pero no dependiente de otro poder, ni político ni económico,
o de ningún tipo, ¿no? Y para eso la única manera de ser independiente es que te puedas financiar. Si no te puedes financiar, no eres independiente, ¿eh? Y para financiarte, eso es lo que hay, buscar la manera. En el momento en que fracasa el modelo de negocio, el modelo de financiación de los medios de comunicación, fracasa la independencia de los medios de comunicación, ha sido automático, ¿no? Si, hasta que no se encuentre la manera de que los medios de comunicación puedan financiarse de una manera propia, por sus propios recursos, pues habrá muy poca independencia de los medios de comunicación, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Y yo quiero llamar únicamente la atención sobre una cosa que me parece que tú has planteado, Cristina, y que me parece muy interesante porque se va a plantear, yo creo que próximamente, que es la reserva de determinados medios para reserva del espectro radiofónico o del espectro televisivo para medios comunitarios. Es decir, que eso se hace en algunos países y tiene también sus problemas, porque, por ejemplo, yo trabajé en Argentina durante una temporada como corresponsal, y allí, en la época de Kirchner, se decidió que un tercio de las radiofrecuencias eran para medios privados, un tercio de las radiofrecuencias eran para medios públicos y un tercio de las radiofrecuencias eran para medios comunitarios. ¿Qué sucedía? Que los medios comunitarios, a los que se les atribuía una cadena de televisión, una radio, por ejemplo, no podían financiarse. ¿De quién dependían finalmente? Del poder político. De manera que el poder político terminó teniendo 2/3 de los medios de comunicación. No consiguió más pluralidad, sino que al final, por eso digo que hay que tener cuidado con esa cosa, buscar reserva para medios comunitarios, garantizando que esos medios comunitarios van a tener independencia, porque si no se van a poder financiar, van a depender del gobernador de la provincia, en el caso de Argentina, van a depender del poder político que los va a financiar, porque si no, ¿cómo van a existir, no? Entonces, eso es lo que digo, que hay que tener cuidado con eso y estar atentos, porque esa es una de las típicas cosas por las que los poderes políticos consiguen al final más poder mediático sin que te des cuenta, ¿no? Cuando estás convencido de que es una maravilla, justamente es cuando han conseguido de verdad controlarte, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Bien, voy a abrir para preguntas del público, pero antes nada más quería señalar, efectivamente esperaba que como buenos españoles todos fuerais contrarios a las leyes, nada de leyes de prensa, pero sí habéis señalado que una ley en contra de la concentración de la propiedad transmedia es indispensable, que las leyes de transparencia son indispensables y hay que mejorarlas. Y ¿cuál otra vez? La de la distribución del espectro radioeléctrico. Ahí también Podemos acaba de presentar una proposición no de ley. Y por supuesto los medios públicos, eso hay que regularlo de una manera diferente a como está ahora mismo, que ha permitido esos desmanes tremendos. Pero he señalado el informe de Tele de Todos, que me gustaba mucho porque es el primer actor que veo que trata el periodismo como un derecho y una necesidad pública, digamos, al nivel de la educación, con una exigencia de que la ciudadanía tenga eso como sentimos todos que debe de tener educación pública, o que el Estado debe proporcionar, los servicios públicos deben de garantizar una educación básica general para todos. En este país no se ha discutido desde esa perspectiva la necesidad de una información independiente, veraz, etcétera. No parece que haya... Bueno, los modelos son muy diferentes. En Inglaterra, por ejemplo, esos cuadros que hemos visto de marcas pues son completamente diferentes, porque la BBC, que es el medio público, está en primera línea tanto en lo digital como en lo otro, ¿no? O sea, hay muchas otras posibilidades que aquí no se han barajado. Y luego está la cuestión del estatuto de la profesión periodística, que también está en el programa de algunos partidos, que no habéis mencionado, que en España se está discutiendo desde los años 90, porque tampoco los periodistas se ponen de acuerdo. Pero diría que en todo esto hay una falta de debate, quizá, ¿eh? Entonces, voy a ver si hay preguntas. Y hay otra cosa que no hemos citado, que es el IVA, es la protección del IVA a la prensa de papel contra la digital. Los digitales pagamos el 21% de IVA, cobramos el 21% de IVA a nuestros suscriptores, y la prensa de papel tributa al 4%.
Eso ha pasado en Francia. Lo conoce muy bien Jesús porque ha sido Plenel, el de Mediapart, el que ha llevado la batalla adelante. De hecho, hizo insumisión durante años, dejó de pagar lo que le correspondía, sabiendo que estaba discriminado, que era discriminatorio pagar más que lo que pagaban los de papel. Y finalmente el gobierno socialista le ha metido una multa millonaria. O sea, es muy curioso porque ha conseguido que el IVA digital efectivamente lo bajen, lo equiparen al IVA súper reducido del papel, pero a la vez le han puesto una multa de 4 millones de euros. Le han castigado. Por no haber... Pero bueno, eso es una reclamación que los partidos políticos deberían hacer para defender, digamos, el pluralismo y a la prensa digital. No tiene sentido que la prensa de papel pague el 21, el 4 y nosotros el 21, ¿no? Es absurdo. Es absurdo. Hombre, lo del IVA, como el IVA de la cultura. Como el IVA tremendo, cultural, sí. A ver, sí. Profesor. No voy a hablar de Se te oía mejor, con el micrófono así puestos. Sí, además, el que es el problema de los datos que se ha señalado. A mí
antes, cuando metió un gol, Di Stéfano no se daba el número de gol para evitar el dato. El dato existe siempre. El problema es un trabajo de hacer relevante, lamento que esta cosa se me olvida. No son todos los datos los que nos interesan, sino aquellos que tienen la relevancia. Y por eso el portal de la transparencia, el gran éxito del modelo segmento, solo nos dice cuánto cuesta un polígrafo en la Moncloa o qué ha comido la vicepresidenta para otros periodistas de la televisión. Por tanto, creo que no existe el periodismo como tal, pero verdaderamente la investigación. No pensemos que, por ejemplo, lo de Panamá es un trabajo, un problema interesante del periodismo de Panamá, es indagar sobre los datos que han facilitado otros, como Wikileaks, lo que facilitó un hacker encerrado en el mercado de A ese respecto es interesante también que esto de la cultura de la transparencia y lo de los papeles de Panamá es un buen ejemplo. Esto viene de George Soros, que es famoso especulador internacional, millonario, con intereses empresariales en muchos sitios y con una pretensión que a la vez que le tenemos que agradecer todo este aluvión de saber qué políticos han cometido estas caralladas o estas pequeñas miserias fiscales, contribuye a un sentimiento de antipolítica un sentimiento antipolítico que es muy beneficioso para los grandes especuladores internacionales y para las grandes multinacionales, que lo que están haciendo es devorarse la política. Es decir, esto tiene una doble cara, ¿no? Soros está detrás del consorcio, está detrás de Cibio, está detrás de El Confidencial, está detrás de medios y plataformas periodísticas cuyo objetivo sí es la transparencia, pero es una transparencia muy determinada. Es decir, curiosamente aquí no estamos hablando de empresarios en los papeles de Panamá, estamos hablando de políticos, sobre todo, ¿no? Y de hecho, me imagino que habrá entre los millones de documentos, hay millones de documentos que se refieren a bancos, evidentemente, de los que no se está hablando, ¿no? Estamos hablando de los nombres de los grandes, pues los que han caído, el ministro de Historia el ministro de Industria en funciones, etcétera, el presidente islandés, pero el entramado económico basado en los paraísos fiscales, que es lo que gobierna el mundo en este momento, digamos que no se está poniendo en cuestión real, ¿no? Es decir, lo que estamos poniendo en cuestión es la primera víctima política que podamos sacar de los papeles, ¿no? Yo creo que hay que ir más allá en el análisis de esos datos, y lo que debería servir esto es para intentar explicar al mundo cómo está el capitalismo global, cómo se está organizando en torno a los... Está bastante explicado, pero en fin, intentar profundizar ahí y sobre todo contar cómo están escondiendo el capital las grandes empresas y los grandes bancos, más que los pequeños políticos, ¿no? Yo creo que en ese sentido, bueno, no hay inocentes tampoco aquí, ¿no? No hay buenos y malos, no hay, todos son malos. Donde se ve lo muy bien que viene tener buenos periodistas cerca. Esta acusación que has hecho me parece una acusación muy, muy seria, que revierte no solo sobre los papeles de Panamá, sino a lo mejor incluso sobre el consorcio de periodistas, consorcio internacional de periodistas, que para mí hasta ahora era como el héroe de la película. Y no sé si Verónica tendrá alguna información sobre esto, pero enterarme de que se está ocultando información acerca de empresas que podrían haber salido en estas filtraciones y se está privilegiando la información negativa sobre los políticos y demás, o sea, me ha supuesto un golpe. Bueno, como me imaginaba que iba a surgir este tema, también lo traía previsto y yo formo parte, o sea, yo he trabajado en este proyecto dentro de La Sexta, que es el medio asociado, en este caso, al proyecto. O sea, yo no soy del consorcio. No obstante, por matizar,
Soros no está detrás de los papeles de Panamá directamente, y os invito, también está en el enlace de la página del enlace que os he pasado, a un artículo del Confidencial de Desmontando mitos y bulos sobre los papeles de Panamá. Este hombre, así como Rockefeller también, que también nos ha surgido, y Rockefeller está detrás de esto. Bueno, a ver, no se ha financiado esta investigación en concreto así. Esta investigación, esta filtración y posterior investigación, que sí la ha habido, periodística, ha llegado el diario alemán Süddeutsche Zeitung y, ante la magnitud de información que suponía, la ha compartido con el consorcio y este ha seleccionado a los medios de comunicación, como viene haciendo en otros proyectos. La filtración es anónima hasta donde sabemos y seguirá siéndolo, porque, por supuesto, ni siquiera los periodistas del Süddeutsche Zeitung saben quién es, por lo tanto, no sabemos si el que lo ha filtrado es Soros, porque es que no se sabe quién es. Y os leo, para no equivocarme en nada, pero vamos, lo tenéis en el enlace. Sí es cierto que la Open Society Foundation es uno de los principales donantes, que es un poco líos el asunto, del Center for Public Integrity, organización que a su vez financia al consorcio. Es uno de los donantes de los muchos que recibe el consorcio. Y esta Open Society está encabezada por Soros, que financia otros muchos proyectos, igual que Rockefeller está en todas partes que busquéis. Pues viva Soros. No viva Soros, decía. Sí. No obstante, no se fía nada. En el consorcio ellos también abogan por la transparencia interna, están publicadas sus cuentas y sus donantes. Ellos también apuntan siempre que no reciben donaciones directas, no reciben donaciones, no aceptan, mejor dicho, donaciones de gobiernos, organismos gubernamentales, y ahí está, quiero decir... Ahí en contexto hay una pieza también está detrás de, hay que matizarlo, a ver, no está detrás de, es como si cualquier, una de estas grants que os he hablado antes, ahora no me acuerdo exactamente cuál es, pero procede de la fundación Bill y Melissa Gates, un señor con mucho dinero, con muchos intereses seguramente, pero que, bueno, pues por interés suyo, por desgravar a su hacienda o yo que sé por qué, da mucha pasta para muchas cosas, entre ellas... Verónica, perdona, la cuestión era, ¿se está ocultando información relativa a empresas o bancos? En el Confidencial, en el especial de los papeles de Panamá y, bueno, y nosotros también, pero en la tele todo es más breve. En el Confidencial podéis leer largo y extendido sobre la cuestión global y holística, que es el problema de los bancos, bancos españoles que participan de esto, que promueven la ocultación de información fiscal, la evasión fiscal y vamos, que yo sepa, y por supuesto a nosotros no, en ningún momento se nos ha obligado a que se nos oculte nada. Y si algún medio, es un poco absurdo, porque si algún medio, yo que sé, La Nación de Buenos Aires o cualquier medio estadounidense hubiese intentado ocultar algo, es que hay más de 100 medios de comunicación detrás, lo podíamos haber sacado nosotros perfectamente. Si no tenemos nada, no, desde luego, por nuestra parte, no. A ver, Jesús y Sol quieren intervenir, supongo que Miguel también. Sí, una pequeña cosa. Sí, perdona. Sí. Y lo del apellido de datos, igual que de investigación, por supuesto, el periodismo es periodismo en todas sus facetas, no necesita apellidos, no necesita segundos nombres. Lo de datos hace alusión simplemente a una especialización que tiene mucho que ver con tiene totalmente que ver con la tecnología y el conocimiento de unas herramientas informáticas que nos permitan asumir y entender y extraer historias de bases de datos que antes no existían, cuando no existía la informática como tal, no existían estas grandes bases de datos a las que nosotros, con nuestros conocimientos informáticos,
como solemos decir, entrevistamos, nos hacemos preguntas a esa base de datos y mediante esas técnicas extraemos historias de ahí. Por supuesto, luego hay que hacer periodismo como tal, es decir, hablar con fuentes, contrastar, documentar y acreditar. Como bien nos ha enseñado también, como bien me ha enseñado, pues yo he tenido la inmensa suerte de tener como profesor a un periodista que está aquí, que es Antonio Rubio, y nos ha enseñado muy bien eso de que el periodismo de investigación es periodismo como tal, no necesita apellidos. Una pequeña precisión en el tema de cómo se trabaja para garantizar que cuando tienes un volumen de datos tan extraordinario no desaparezca una parte de ese volumen de datos. Suele ser bastante, yo no sé cómo se hará ahora en el consorcio de periodistas, supongo que se utilizará como se hizo también con Wikileaks, pero no lo sé. Pero en aquel momento lo que se hacía era todos los medios tenían acceso a toda la información. Es decir, eso es una garantía, porque si el Guardian, el Le Monde, el Seyton, Los Angeles Times, no sé qué, tienen acceso a toda la información, bueno, pues ahí tienes una garantía, lo que cada cual con sus instrumentos de búsqueda empezará a buscar. Pero luego en un momento dado, además, todo ese volumen de información se coloca en algún sitio donde pueda acceder cualquier ciudadano, de manera que cualquier ciudadano pueda también buscar lo que él quiere buscar. De oiga, es que yo quiero buscar exactamente qué pasa con tal empresita que yo conozco y tal. Bueno, pues tú puedas, instrumentos de búsqueda que tú puedas colocar tu nombre y los millones de ciudadanos que se pueden interesar en el asunto expurguen también esa información. Yo creo que esas dos cosas son imprescindibles para garantizar que grandes filtraciones de este tipo no se manipulan. Existen medios para evitarlo, ¿no? Sí, en ese sentido yo, si no recuerdo mal, Marca ahora anunció que todo el volumen de documentos se va a poner a disposición de todo el mundo en una fecha determinada, ¿no? De todas formas, la cuestión de fondo que apuntaba el profesor Lozano a mí me parece muy interesante, y solo quería recomendar un ensayito, si quien no lo conozca, que me parece muy oportuno, tiene ya 3 o 4 años, de un filósofo oriental que es Byung-Chul Han, que es La sociedad de la transparencia, y es una reflexión que viene tiene todo el sentido respecto a lo que comentabas, porque al final lo que expresa y lo que argumenta es: transparencia no equivale a verdad. La transparencia puede ser precisamente dice algo así como el infierno de la verdad, es decir, que todo depende al final, y esto ha sido toda la vida de Dios en periodismo, cómo se utilicen las herramientas y cómo ejerza, con qué honestidad ejerza el oficio quien maneja los datos, ¿no? Entonces yo defiendo absolutamente el periodismo de datos, llámesele como se le llame, porque ahora mismo la capacidad y la realidad de que por las redes circulan millones y millones de datos exigen una capacitación y una dedicación técnica escrupulosa a manejarlos, ¿no? Pero al final de todo el proceso al que nos obligan las tecnologías, sigue estando lo mismo de siempre, sigue estando la honestidad con la que trabaje el que decide qué información y cómo la presenta, ¿no? Y me parece que es verdad que, de hecho, lo que están, a mi juicio, utilizando muy bien todo tipo de poderes, ahora ya más que la ocultación, porque saben que en cualquier momento cualquier ciudadano, cualquier empleado cabreado, cualquier amante despechado, cualquier cosa que también ha ocurrido toda la vida, pues puede aportar una información a alguien que puede manejarla. De lo que se están ocupando precisamente es de saturar para desinformar. Claro. Y es fundamental ese trabajo, que no es para nada incompatible, sino creo complementario con las enormes filtraciones, ¿no? Que a mí sí me parece preocupante el hecho de que esas enormes filtraciones y el trabajo, que yo no tengo datos para no pensar que es absolutamente riguroso, además por la complementariedad y la vigilancia de unos medios con otros, ¿no? Pero ese trabajo, el problema es que si lo analizáramos aisladamente, alguno de los casos y tal, dentro de 6 meses probablemente nos preguntaremos cómo nos pasó con Wikileaks. Es decir, pero ¿y cómo no han pasado más cosas? Es decir, ¿cómo no han volado muchas más cabezas? ¿Cómo no ha habido muchas más responsabilidades asumidas, ¿no? Porque al final el río se lleva
pues eso, lo importante y lo accesorio todo. Sí. A ver, Miguel quería... No, yo creo que es una voladura controlada y por un lado es una inundación, lo cual hace muy difícil discernir y jerarquizar, es decir, que salgan una veintena o una treintena de nombres al principio le da mucha espectacularidad, pero eso es digamos una infinitésima parte de lo que hay ahí, ¿no? Es decir, las búsquedas se hacen cruzadas, claro, y cada país hace las suyas. También el hecho de decir que todos tienen acceso a lo mismo no sirve para nada. En Wikileaks cada periódico se dedicaba a buscar lo que le competía a ese país, ¿no? Sobre todo como porque era la primera cosa interesante que querías dar, era lo que te afectaba directamente a ti. Es decir, nosotros no, es verdad que yo estaba viendo lo de Italia, pero lo de Italia supuso pues a lo mejor un 1% o un 1 por 1000 de lo que dio el país de Wikileaks, ¿no? Entonces, quiero decir, y todas esas garantías, cuando estamos hablando de niveles de información, de datos tan enormes, bueno, pues tampoco garantizan nada. Es decir, tampoco garantiza que se escape el Bank of Scotland si no lo ha visto el Guardian o no lo quiere dar el Guardian porque en Alemania no lo van a buscar. Es decir, no garantiza nada. Lo que yo creo que hay que hacer una reflexión más de fondo. Yo no acuso a nadie directamente. Yo lo que digo es que la pipolización de la información lleva a que en primera página estén Cebrián, el ministro Soria, el Pepito de los Palotes y la prima de Cañete, y no entramos a evaluar de verdad cuál es el problema de fondo de esto, que es que el 10% del PIB mundial está en paraísos fiscales. ¿Y qué influencia ha tenido eso en la crisis económica, en la recesión, en la gestión de la crisis, en el giro a la extrema derecha de las políticas de Bruselas? Es decir, cómo están influyendo todos esos factores en nuestra vida diaria. No estamos en eso. Es decir, el ministro Soria es un pelele del plátano. Y a mí me da igual que dimita que no dimita para estar en funciones haciendo lo que hace. Lo mismo me da. Quiero decir, el fondo del asunto, al fondo del asunto no entramos con la inundación y con la pipolización de la información. No llegamos a explicar a los ciudadanos lo que suponen los papeles de Panamá. Y yo creo que eso es lo que es importante. Y saber que está Soros detrás, podéis leer en contexto la información que hemos dado, y está absolutamente detrás, y con intereses económicos muy directos en países a cuyos políticos se está atacando, que no es inocente. Eso es así. Yo no quiero decir que Soros sea peor que Soria, es que no entro a evaluar eso, me da igual. Lo que no quiero es que esto se convierta en una gesta de héroes, porque no es una gesta de héroes, y eso es así. A ver, un momentito, porque ahí tengo varias palabras pedidas. ¿Es muy breve? No, en actitud que estoy de acuerdo y que me disculpo. Solo que el coreano decía que lo único transparente es el vacío. Ok. Lo único. Y dos, que 11.700.000 documentos que esto no caben en el archivo de Simancas. A ver, de estudiantes y de profesores. ¿Privilegiamos a los estudiantes? ¿Hay un micrófono? Hola. Bueno, como han hablado de todo el tema de la transparencia, hace unos días Greenpeace Holanda filtró los documentos del TTIP y quería saber si ustedes creen que, siendo los europarlamentarios los que nos están representando en este acuerdo, debería tomar el relevo los medios de comunicación y los periodistas y ser los que metan más presión para que los ciudadanos sepamos exactamente qué están negociando. Muy buena pregunta. ¿Quién quiere contestar a esto? Bueno, nosotros estamos informando desde el TTIP desde hace año y medio. Cuando nadie informaba, nosotros ya dábamos información. Nos parece que es crucial, es fundamental, es parte de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Es la última vuelta de tuerca de las grandes multinacionales contra la política lo que queda de la política europea, que es muy poco, ¿no? Yo creo que nos jugamos el futuro ahí todos, y parece que tienen mucha prisa en aprobarlo Obama y Merkel, que lo quieren aprobar este año, con lo cual cuanta más información haya sobre eso, mejor. Claro, nos la van a meter doblada y estaríamos mejor hablando de eso que hablando de Panamá, desde luego.
Sí, el mayor problema de esto es, lo apunta también en ese librito que mencionaba antes, ¿no? Es que el secretismo con el que se lleva provoca además que pensemos, no sabemos siquiera si estamos pensando que los riesgos son todavía mayores de los que intuimos o nos podemos permitir manejar, ¿no? Porque se lleva con ese secretismo que, la verdad, yo no termino de entender muy bien qué sentido tiene, salvo el que debe tener, y en eso también le doy la razón a Chung Han, que esto que dicen ahora de que hay que emitir en streaming las conversaciones, por ejemplo, para llegar a un acuerdo político, por ejemplo, pues yo es que no, lo que me interesa cuáles son las conclusiones, no la forma en que 6 personas alrededor de una mesa hablan, me interesan los contenidos, y me parece que lo otro además puede ser un truco para convertir en espectáculo casi todo, ¿no? Pero en el tratado del que estamos hablando, el problema es que como somos conscientes de que lo que se juega ahí son intereses que ponen en una balanza en equilibrio el poder de la política y el poder de la economía, las finanzas globales que están condicionando las decisiones políticas, en términos de ciudadanía es fundamental que tengamos todas las herramientas para conocer mucho antes de que se pueda aprobar, que cuidado, hay que tener en cuenta que esto tiene, como cualquier tratado, distintas fases, y quedan todavía 3 fases de las 4 que tiene un tratado así. Por lo tanto, efectivamente, yo creo que los periodistas y los medios estamos obligados a estar pendientes totalmente de lo que pueda tratarse ahí. Por supuesto, los representantes políticos, yo confío que en el Europarlamento haya mucho más, pues muchos estén con la lupa puesta permanentemente en esto, los grupos que quieran precisamente frenar la presión que hay de otros poderes ajenos a las urnas sobre el poder político, ¿no? No, o sea, en general las negociaciones de tratados internacionales no son públicas, se hacen cuando son a muchísimas, no son públicas, pero una cosa es que no sean públicos el desarrollo de las reuniones en las que se va negociando, y otra cosa es que no sean públicas las posiciones de cada uno de los participantes, y eso es lo que ha pasado en el tratado internacional, por ejemplo, entre Estados Unidos y Europa, que la posición Europa la anunció, pero no se sabía cuál era la posición americana exactamente, ¿no? Y eso es lo que ha salido ahora, la posición americana. Esto sí que es muy necesario, porque si no, no sabes de dónde has partido cada uno y a dónde se ha llegado, ¿no? O sea, es necesario saber las posiciones que mantiene cada uno de los negociadores, aunque luego no sigas en el día a día exactamente cómo se lleva esa negociación, pero necesitas saber de dónde se parte y por dónde se pasa y a dónde se llega, ¿no? Esto es una manera de decir. Con respecto al que se ha dicho antes del tema por ejemplo, de los papeles de Panamá, de la necesidad, yo coincido muchísimo con Miguel en una cosa. Claro que es importante que salga Soria y sepamos que Soria está metido en esta cosa y que limita a ser Soria. Eso es importante. Pero lo que se exigiría de los periodistas también debería ser el investigar los mecanismos que han permitido eso, en qué momento se aprobaron esos mecanismos, a petición de quién se aprobaron esos mecanismos y qué manera hay de corregirlo, porque eso es otra de las cosas que también es fundamental, porque si los periodistas no somos capaces de explicar a los ciudadanos que existen maneras de corregir esas situaciones, los ciudadanos pueden percibir la idea de que las cosas no se pueden modificar. La única manera es que los periodistas ayudemos a explicar, decir, bueno, este mecanismo que permite esto procede del año tal, que se aprobó tal ley en tal sitio, de tal manera, con esta votación, votaron estos, votaron otros en el Parlamento Europeo o en la Comisión Europea o como fuera, se hizo este acuerdo tiene estas consecuencias y se puede corregir de esta otra manera, ¿no? Yo creo que eso sería una labor de investigación de los periodistas muy importante. ¿Sí? ¿Querías hacer una pregunta? Sí, gracias. Primero comentar también, no lo puedo evitar, siguiendo también lo que ha dicho Cristina, que cuando pensamos en ley de prensa, yo creo que todos pensamos en regulación relativa a contenido y todos decimos que no, pero en realidad cuando se plantea una ley con respecto a medios de comunicación, se puede plantear con respecto a propiedad, o sea, es decir, que estamos pensando también en todo lo que habéis mencionado. Yo siempre digo que soy partidaria de la regulación, pero pensando precisamente en las cuestiones que habéis mencionado en la mesa. Quería preguntaros
porque estoy totalmente de acuerdo con la perspectiva que habéis dado, ¿no?, con respecto a las grandes empresas de comunicación y la oportunidad, ¿no?, que ofrece en este sentido, ¿no?, los nuevos medios que han surgido, sobre todo de los propios periodistas, ¿no?, de los trabajadores, que me parece que eso tiene muchísimo valor, pero se nos ha puesto de relieve cómo son pequeños, ¿no?, y que están intentando plantear nuevos modelos de negocio. Y lo que me preocupa también es con respecto a la cobertura internacional, cómo podemos hacer, ¿no? Porque para cobertura más de ámbitos más locales, más nacionales, sí que se pueden contar con los medios, aunque sean pocas personas en plantilla, ¿no? Pero para dar una cobertura internacional que también sea de esa manera crítica, ¿no?, y que sea realmente periodismo, ¿estáis pensando, pues no sé, también alguna tipo colaboración con otros medios internacionales, otras iniciativas que sean similares en otros países? Si lo habéis empezado a pensar ya en ese sentido. Sí, ya lo hacemos. De hecho, Jesús lo hace con Mediapart y nosotros lo hacemos con revistas amigas que tenemos. Hemos publicado muchas cosas de The Nation, de Jacobin, de una revista cubana que se llama El Estornudo. Es decir, Internet lo que tiene de bueno es que te permite alianzas de ese tipo, editoriales, de intercambiar contenidos gratis que te aportan muchas cosas, ¿no? Y claro, los pequeños no podemos aspirar a tener una red de corresponsales que ya está totalmente fuera del mercado, ¿no? Es decir, eso es un anacronismo que solo, y ya cada vez menos, se permite en las grandes cabeceras. Pero sí tenemos también colaboradores en Nueva York, en Bruselas, en Pekín, es decir, hay periodistas españoles por todo el mundo, esparcidos por todo el mundo, deseando escribir en libertad, o sea que también, como hay, la ventaja que tenemos es que hay muchos periódicos que en este momento no quieren hablar de cosas, ¿no? Con lo cual hay muchos periodistas que quieren venir a los periódicos más pequeños, aunque no les podamos pagar lo mismo, para poder escribir libremente, ¿no? Sí, lo que apuntas para nosotros fue un factor, el factor que nos decidió a lanzarnos a intentar lo que estamos haciendo con Infolibre. Para mí fue el hecho de que Mediapart dijera, bueno, son modelos no idénticos, pero aspiran a lo mismo, a sostener periodismo de investigación independiente en Internet, y al decir ellos, oye, participamos en esto, y tener ese acuerdo editorial de un medio ya más asentado, que tiene ya algunas corresponsalías y colabora a su vez con otros medios, pues nos pareció que era un indicio de solidez que merecía la pena intentar, ¿no? Y bueno, nosotros lo que hacemos es traducir los temas que nos parecen más interesantes sobre el asunto que sea, de lo que hacen en Mediapart, y luego análisis que sí, que hacen especialistas o colaboradores desde distintos sitios. De todas formas, insisto en la obligatoriedad, casi por una cuestión racional de medios y de recursos, en Internet hay que salir con una especialización determinada, la que sea, aunque luego puedas crecer a partir de ahí. Me parece que esa es la forma, y de hecho es precisamente la gran diferencia de cómo las dificultades que tiene un gran grupo editorial para adaptarse a la realidad digital. Una de las dificultades es esa, parte de unos costes muy altos, cuando el embudo, digamos, de los ingresos se va estrechando, y se sigue estrechando, de los ingresos convencionales. Mientras que un medio que nace, yo creo que tiene la posibilidad de ir en sentido inverso, de nacer modestamente, de ir añadiendo recursos, y mientras no se cargue la credibilidad, tiene posibilidades de crecer. Yo quería comentar dos cosas de lo que has dicho. Primero, que yo entiendo lo de las leyes para regular determinadas, pero si le llamamos ley de prensa, lo primero al que se le hace la boca agua es a los poderes. Cada vez que oyen ley de prensa empiezan a salivar de puro placer de pensar cómo van a conseguir perjudicarla, ¿no? O cómo van a conseguir controlarla. Y de hecho, como decía una vez, me decía el director del Financial Times, me decía, no hay ninguna ley de prensa que no se vaya a aplicar al Financial Times y no se vaya a aplicar al Sun. O sea, a los periódicos populistas no se les va a aplicar, pero sí se les va a aplicar a los grandes medios más independientes. Bueno, otra vez, con respecto a la necesidad de, yo estoy de acuerdo con Jesús, la necesidad de que con Miguel, la necesidad de que los medios en Internet se asocien para intentar mejorar la cobertura de determinadas cosas y una especialización y ir supliendo, pero yo creo que deberíamos todos preguntarnos cómo es posible
que la cobertura de la guerra de Siria sea la peor de la historia de los recientes conflictos armados. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que no sepamos qué pasa en Alepo? ¿Cómo es posible que no sepamos lo que está pasando en ciudades pequeñas que están sitiadas por fuerzas de Assad, no de ISIS, que también hace sus salvajadas correspondientes en sus lados, pero fuerzas de un gobierno que asedia ciudades pequeñas para matar de hambre a sus ciudadanos porque pertenecen teóricamente o están ocupados por fuerzas rebeldes, ¿no? Yo creo que ha pasado en los medios de comunicación para que la guerra de Siria sea la peor cubierta desde la guerra de Crimea. Totalmente de acuerdo. De hecho, solo destacar un aspecto que me parece interesante de hoy mismo, es la reivindicación de Reporteros Sin Fronteras a la ONU para que haya un organismo especial, un relator concreto dedicado expresamente a la seguridad de los periodistas en los conflictos. Es un paso importante, pero claro, hay que preguntarse, como dice Sol, no solo por qué no se ha cuidado desde los poderes, desde los gobiernos, la protección de los periodistas, sino cómo es posible que grandes grupos que sí han tenido siempre el músculo de tener enviados especiales y no solo freelance en los conflictos, no hayan reaccionado, porque está claro que se están poniendo obstáculos a la cobertura de esa guerra, ¿no? A ver, tengo 2 palabras pedidas. Este profesor la ha pedido antes, luego te paso a ti. Ahí tienes el micrófono detrás de ti. Gracias por asistir a este encuentro. Creo que para todos va a ser muy, muy interesante y se van a poder sacar conclusiones que yo creo merece la pena tener en cuenta. Voy a insistir en una cuestión que de alguna manera ha ido orientando casi todas las intervenciones que ha habido, y tiene que ver con lo que afirmaba Jesús Maraña sobre que no estamos tanto ante una crisis del periodismo, sino ante una crisis de los modelos de negocio del periodismo. Yo estoy básicamente de acuerdo con eso, pero creo que, en definitiva, la forma en que se resuelve ese problema tiene que ver con una cuestión que a mí me parece fundamental, y sobre todo para los estudiantes que están hoy, incluso los que están, por supuesto, para los periodistas que están en ejercicio, y es que eso tiene una incidencia considerable en las prácticas periodísticas, es decir, en la forma en que se hace de periodismo y, en definitiva, en la calidad del periodismo, de lo que hemos estado hablando. De tal manera que la forma en que se resuelva ese problema, que es que necesariamente hay que cambiar de modelos de negocio periodística, va a tener una incidencia fundamental en la calidad del periodismo y en la forma en que se ejerce el periodismo. Y yo creo que eso es algo, sus efectos los estamos viendo ya. Eso realmente, claro, está vinculado a otra cuestión que se ha dicho aquí. En definitiva, si el periodismo es un fundamento para la democracia, la calidad de la democracia, en definitiva, va a depender también de la calidad del periodismo. Así que, en definitiva, yo creo que hay aquí una serie de cuestiones que están implicadas y que quizás no tengamos todavía muy claras cómo se van a resolver. A mí, por ejemplo, me preocupa bastante de los nuevos modelos, digamos, de negocio, en definitiva, porque hay una cosa que habría que aceptar de principio, y es que la información no es gratis. La información cuesta dinero. La información hay que pagarla, y esta es la cuestión fundamental que tenemos a nivel global, pero también especialmente en este país, como se ha dicho, ¿no? La gente no está muy acostumbrada a pagar por la información, sobre todo si es una información digital, y esta es una cuestión de cómo lo resolvemos. Por lo que yo veo, digamos, hay 2 o 3 quizás modelos que se están tratando de imponer. Por una parte, el de la financiación a base de los lectores, fundamentalmente. Otro modelo que vendría más por parte de la publicidad, y después están los modelos mixtos. Lo que me preocupa especialmente, porque de lo que se está viendo, digamos, de los medios que, digamos, escogen uno u otro modelo, es que, digamos, aquellos modelos que tienen más audiencia, que por tanto tienen mayores lectores y tal, son modelos en los que todavía la publicidad tiene una importancia clave, ¿no? Y se ha citado, por ejemplo, como uno de los modelos de éxito en este país, el diario, y realmente es muy notable. El fenómeno del diario es, para mí, muy notable y muy a tener en cuenta, ¿no?, en el futuro. Pero hay algo que me está preocupando, y es que, si bien es cierto que parece
según confiesan los mismos responsables del diario, procuran tener una publicidad que no les condicione excesivamente después de sus intereses de información y demás, al final lo que yo veo cuando accedo a ese medio es que tengo publicidad más o menos semejante y sobre todo los mismos procedimientos. Por ejemplo, me parece verdaderamente inaudito, ¿no?, que yo esté leyendo una noticia que se me abra un desplegable y que necesariamente tenga que ver esa publicidad, incluso aunque no la quiera oír, la tengo que oír, etcétera, etcétera, que tiene que ver en definitiva con ese modelo de publicidad del clip y demás. Yo creo que solucionar este tipo de problemas va a ser fundamental para, ya digo, obtener modelos de negocio que al mismo tiempo permitan un periodismo de calidad. Y entonces la cuestión que yo os propondría a vosotros es, si puesto que la regulación mediante leyes promovidas desde los poderes públicos y demás plantea ese tipo de problemas que se han sugerido aquí y otros, no cabría pensar en que fueran los mismos periodistas los que, una vez que han asumido que quizás tengan que ser ellos los que realmente promuevan medios de información que pretendan la calidad y demás, no establecieran, digamos, algunos criterios de calidad que de alguna manera, por lo menos moralmente, obligaran a los medios a decir, bueno, nosotros adoptamos este procedimiento, este modelo, pero no estamos dispuestos a tales cosas, ¿no? Es decir, a mí me parece que esta es una cuestión crucial. En último término, estoy apelando a si no tendrían que ser los periodistas los que asumieran esa responsabilidad de decir qué es lo que estamos dispuestos a hacer con los nuevos modelos de negocio de la información y qué sería permisible y qué no sería permisible. No te entiendo. Por ejemplo, nosotros no damos vídeos que saltan a los ojos. O sea, aunque quisiéramos a lo mejor darlos, no nos ha llegado nadie que los quiera poner. Curiosamente, porque si leen durante 35 minutos deberían querer ponerlos, ¿no? Hombre, yo creo que nuestro ideario es una maravilla deontológica, pero es el seguro más rotundo para ir a la ruina. O sea, si tú empiezas a ponerte melindres con la publicidad, finalmente la publicidad no va a venir, ¿no? Primero, como es una cuestión de volumen, a uno que tiene 500.000 visitas al mes, como nosotros, 500.000 lectores, no le miran a la cara, no les interesa. Pero segundo, si tú pones condiciones, porque realmente además esa publicidad viene, has citado un caso, viene con contenido patrocinado, o sea, viene con otros gadgets, o sea, no se limitan a ponerte el anuncio y se van, sino que negocian contigo lo que antes decía Jesús, ACO, ¿no? Acuerdo Comercial Opaco. O más o menos opaco, que puede ser también el branded content, que también está muy de moda entre los DIRCOMs, entre los jefes de comunicación de las empresas. Es decir, que ese proceloso mundo de la publicidad hoy, ha pasado una cosa en este oficio que no se ha contado suficiente, que es que en muchos periódicos los periodistas negocian con el director comercial la información y no con su redactor jefe. Y eso es un síntoma de que los anunciantes han tomado el poder en los periódicos. Y no solo y por un lado es la publicidad institucional y por otro lado es la publicidad comercial. Entonces esas son las dos cosas que han pasado, que las redacciones se han llenado de directores comerciales y de marketing que definen el contenido del periódico en una gran proporción. Es decir, el 80% de algunos periódicos hoy está definido por la estrategia comercial. Y eso, claro, competir con eso. ¿Qué tenemos que hacer los pequeños para llegar a ese nivel de entrega a los anunciantes? Tendríamos que darles a nuestra familia, a nuestros hijos, entregarles la llave de la casa y la cama. O sea, pero claro, si lo haces, pierdes la credibilidad. Es decir, nosotros no estamos dispuestos a hacer según qué cosas, pero moriremos cojonudamente puros. Bueno, la verdad es que justamente por ahí iba yo, es decir, es que si la cuestión está en que todo el poder lo tenga el publicista, el anunciante, entonces esto no tiene solución. Claro. O sea, es justamente esa es mi preocupación. O los lectores pagan o pagan los anunciantes, o tú eres el producto, como dice Jesús. Pero yo quería hacer una matización a lo que dices, porque claro, de ahí es una de las razones de la apuesta, que es una de ellas, yo no digo que sea la que tiene todo el futuro, ni mucho menos,
Pero en esto también defiendo la misma apuesta del diario en ese sentido, ¿no? Primero, el que quiera, el socio que dé valor a la información y pague, si no quiere, no ve publicidad. Tú le das a un botón, siendo socio de Infolibre, y no ves un anuncio para los restos. En eso es un avance respecto a la prensa de papel, pero es un avance tecnológico simplemente. Pero te digo más, cualquiera, bajándose un programa, claro, tú te inhibes la publicidad, por lo tanto no tienes por qué verla. Entonces, esa es una de las razones también por las que en ese estudio que citábamos antes de esta economista francesa, de Julia Cagé, ella dice que todos los datos indican que los ingresos publicitarios de Internet van a seguir mermando, contra lo que se suele sostener de que eso va disparado. Cuando hablamos de medios periodísticos, eso va a ir mermando, porque quien está interesado en la información y está dispuesto a pagar por ella, en el sentido que sea, no quiere ver publicidad. Por lo tanto, al anunciante convencional no le va a interesar poner esa publicidad, o va a pagar cada vez menos por esa publicidad. De manera que, por decirlo en los términos que solemos decirlo, para que no pague el IBEX de esa otra manera, más oscura o menos transparente, tienen que pagar los lectores, de la manera que sea. Eso sí, para que paguen los lectores, a su vez, les tendrás que dar algo que valga la pena y que interese y que cubra una parcela de su... A mí me parece que tenemos que asumir, se acabó hace mucho tiempo lo de el periódico que uno lleva debajo del brazo como una seña más de identidad, y es su periódico de referencia, y ahora cada uno tiene sus periódicos, sus periodistas, sus blogueros, sus especialistas, a los que elige y dice, en esta parcela me fío de fulanito o de este medio o tal, ¿no? Esa es la realidad ya del circuito de la información, y por eso yo sí creo que tiene sentido apostar por convencer a un número suficiente, no pretender que hacen falta audiencias millonarias para eso. Lo que sí tiene que tener el medio en cuestión, por modesto que sea, es la posibilidad de que con lo que hace genere un debate público y tenga unas consecuencias, es decir, se perciba como útil para la sociedad. En ese sentido yo creo que sí son factibles distintas fórmulas para reivindicar eso, y se puede reivindicar con más o menos, contundencia, pues hay que pagar por esto, pero hombre, estamos hablando de un cubatal al mes, lo que cuesta, es decir, es que con lo que cuestan ahora las suscripciones digitales a distintos medios, creo que se sigue pagando menos de lo que un lector que le interese la información, un ciudadano que le interese la información, pagaba por ir al kiosco a comprar un periódico. Y eso tenemos que intentar transmitirlo. Eso sí, cuando decimos los jóvenes no leen lo que nos gustaría que leyeran, pero leen lo que les interesa. Entonces, como van a leer historias a través del móvil, lo que tenemos que conseguir es fórmulas en las que haya historias periodísticas, informativas, de interés, contrastadas, etcétera, que también les interese y que le den un valor. Yo por eso desconfío mucho de cualquier fórmula que haga equivalente el ejercicio del periodismo con la donación, porque me parece que eso va calando precisamente el mensaje de que la información no tiene valor, sino que es una especie de beneficencia que hay que tener ahí. Pero cada uno tiene... Bueno, eso es micromecenazgo, Jesús, no es una donación, es micromecenazgo y suscripción al mismo tiempo, es decir, es otro modelo de suscripción. No estaba hablando del... Distinto, o sea, no tiene... Entiendo que donación quería decir Jesús en el sentido de que sea gratis la información, ¿no? Claro, que se acceda gratuitamente. Bueno, es que, claro, el problema es que aquí se ha dado gratis, los grandes periódicos han dado gratis la información el día anterior al que se acaba la información en papel, y contra eso es imposible competir. Es decir, tú no puedes pretender que un medio nuevo vaya a ser leído y sea de pago y sea sostenible si los grandes periódicos están dando la información gratis el día anterior, incluso tirándose un tiro en el pie contra el periódico de papel. Bueno, es que vamos a ver cuánto dura el gratis total en los grandes periódicos. Claro, cuando empiece a cambiar eso, pues todos podremos ser de pago, mientras tanto es muy difícil. Yo creo que el modelo de negocio no está definido ni para los grandes todavía ni para los pequeños. Hay diferentes fórmulas, ninguna de ellas ha demostrado ser capaz de generar un volumen de negocio suficiente para mantener su propio producto. A trancas y barrancas, ¿no? Van unos y otros, los grandes y los pequeños van todavía a trancas y barrancas. Nadie sabe muy bien cómo va a finalizar este asunto, ¿no? Lo que
respecto a otra cosa, sí creo que hay, estoy diciendo con los jóvenes, yo creo que los jóvenes quizá buscan nuevas maneras de que le cuenten las cosas, nuevas formas de contar. Tenemos los periodistas que aprender a llegar a esos jóvenes por la manera de contarles las cosas y les resulte más atractiva, quizá porque tienen otra cultura, más visual, no sé cuál es el problema, pero es evidente que tenemos que hacer un esfuerzo en encontrar maneras de contar capaces de llegar a esa gente que es más joven y que tiene otra cultura y otra manera de relacionarse con los medios de comunicación. Al final de todo, la tensión entre los publicitarios y los periodistas ha existido siempre. Siempre ha habido una enorme tensión entre unos y otros. Y al final esas tensiones son relaciones de poder. Si tú tienes poder, si el medio tiene poder, controla la publicidad. Si el medio no tiene poder, no controla la publicidad, porque depende de ella, ¿no? Tienes que tener poder, el poder de las redacciones, el poder de los periodistas. Los periodistas no hemos sido capaces, yo creo que en esta temporada, ni muchísimo menos, de defender nuestro poder, en absoluto. Hemos abdicado de él de una manera, desde mi punto de vista, inexplicable. Hemos dejado el debate en manos de tecnólogos, en manos de publicistas, en manos de hombres y mujeres del mundo de la telecomunicación, y hemos renunciado a participar nosotros en el debate y a hacer valer nuestra fuerza y nuestro poder. Y yo creo que eso, las relaciones de poder son desgraciadamente una cosa que funciona y que mientras los periodistas no seamos capaces de alguna manera recomponer el poder de las redacciones o el poder de no lo solucionaremos este asunto. Yo creo que va a ser un trabajo a largo plazo y va a ser un arduo y largo trabajo. Me refiero, en mi generación no conozco a nadie que no sea periodista, por lo tanto tiene esa vocación o esa distorsión especial de interés por la información, que pague un medio de comunicación. Y me imagino que en vuestras estadísticas estará la franja de edad y quiénes son los suscriptores. Y creo que hay que hacer mucha pedagogía de ello, de hacer valer la información y intentar también erradicar esa mala fama, esa mala pues imagen que tiene los medios de comunicación actualmente, que yo creo que eso va a cambiar efectivamente, porque con el mercado se reparte entre actores más pequeños ahora y ya uno se siente más libre de elegir pues tener a varias lecturas. O sea, puedo suscribirme a varias, igual que puedo suscribirme ya en el ámbito de la cultura a varias plataformas, porque es un poco más caro, pero es accesible. Bueno, para muchas personas no lo será, pero me refiero a plataformas de películas, de series de televisión, que también yo he crecido. Yo no soy nativa digital porque cuando yo nací todavía no existían las redes sociales, ese mundo tan informatizado, pero sí he crecido con el todo gratis, en tanto la información como las pelis y todo eso, y es muy difícil de erradicar ahora. Yo hago mucha pedagogía en mi entorno que no es periodístico y que no es tan metido en el mundo de la cultura como para ver necesario pagar por eso, pero hilando con lo que has dicho antes, es que para eso creo que hace falta educación en medios de comunicación, y yo creo que no sé si eso se sigue. Desde luego, cuando yo era colegio, instituto, no se ha tocado. Yo no sé si actualmente se toca, pero si no educamos a la gente a saber leer medios de comunicación, a analizarlos, a saber ver la televisión y a saber leer y usar redes sociales, pues difícilmente van a valorarlo. Creo que hay que trabajarlo mucho, pero bueno, está cambiando. Esperemos. Nos quedaba una última pregunta, 2, 3, vaya, se acumulan. Vamos a concentrar las preguntas entonces. Hola. Hola. Funciona. Muy bien.
que la verdad es que Soledad lo ha dicho también, que no sé si la repetiría, pero volviendo a lo que decía Miguel sobre que si no se habla de los empresarios, justo este fin de semana La Sexta, en equipo de investigación, echaron un programa sobre corruptores, que es los empresarios que pagan a los políticos para que hagan estas cosas. A mí esto me parece interesante, primero porque salieron muchas cosas que han pasado y que en el momento de que estaban pasando no se estaban contando. Como por ejemplo, que digo, tampoco hace falta irse a Siria para recoger lo que está pasando cuando parece ser que hace unos años tan solo se estaba pagando nóminas en B en Hacienda. Es que esto es muy grave y está pasando aquí al lado y de esto no se habla nada. Entonces, un poco también recogiendo este intercambio de palabras que habéis tenido, si no, se arreglaría esto un poco teniendo un colegio de periodistas. Porque ya no sé ya si es regular la prensa, pero es verdad que en ética y deontología aquí en esta facultad se da poco. Primero porque como tampoco hay nada estandarizado para España, pues un poco vemos lo que hay por Europa. Esto yo creo que es ineficiente, de hecho da lugar a que nosotros mismos periodistas digamos de otros compañeros periodistas que o no lo están haciendo bien o no están poniendo el foco o que podrían hacer las cosas mejor. Entonces, si se podría hacer un colegio de periodismo, que no sé si entra dentro de regulación, la verdad. Hace un par de días hablaba con una amiga y me decía, es una lástima que no sepamos lo que está pasando de verdad hoy hasta dentro de por lo menos 5 o 10 años. Y a mí ese desfase que tenemos, no siempre estamos con prisas, pero las cosas están pasando y se nos están saltando a todos. Porque, decía Soledad, nos hemos quitado de en medio de una manera inexplicable. Y yo digo, pero si estabais todos, ¿dónde estabais? No sé, un poco yo... Bien dicho. ¿Dónde estábamos? No sé, lo del colegio... Espera, perdona un segundo, porque vamos a agrupar las preguntas, si no, no va a dar tiempo. ¿Tú querías decir algo? Muchas gracias por venir. Y respecto a Miguel, que ha dicho que el papel está en agonía, yo creo que es más de lo mismo, es que el modelo está en crisis, entonces por eso el papel se encuentra en la situación en la que está. Entonces los medios tradicionales tendrían que adaptarse un poco a la situación que proponen las redes sociales e internet, y porque es que si no, ¿por qué medios nuevos como por ejemplo Infolibre con Tinta Libre o la revista 5W apuestan por el papel? Supuestamente el papel tiene que perdurar y para eso lo producís y lo utilizáis. Y luego mi pregunta era si creéis que el papel va a morir o no, desde el punto de vista de Soledad, por ejemplo, que está en El País, o desde el punto de vista de Miguel, que está en el medio digital. Gracias. Hola, yo quería hacer referencia a algo que pasó hace un par de semanas, en la Facultad de Filosofía de esta misma universidad, cuando Pablo Iglesias habló sobre un periodista del Mundo, pero más bien, o sea, para olvidarnos un poco de las formas de Pablo Iglesias y esto, más bien quería saber su opinión sobre el trasfondo de lo que él quería decir sobre Álvaro Carvajal, sobre la relación entre los medios y la política, la imparcialidad, la neutralidad y la línea editorial. Hemos comentado bastante de eso, de la no independencia de los periodistas. El 80% de ellos sufren presiones para cambiar algo fundamental de su información, y el 75% afirman que ceden a las presiones, probablemente porque no tienen más remedio, de manera que la denuncia es muy cierta. Probablemente no fue oportuno, no fue acertado nombrar a una persona que estaba en una situación de debilidad y no de poder, etcétera, ¿no? Pero la situación sabemos todos que los periodistas son el eslabón débil, y los jefes de redacción también, porque son los que tienen que transmitir las órdenes de su dirección, que están sometidos a intereses políticos y económicos, a los redactores. O sea, pero perdona, me he adelantado, tienen que contestar ellos. Por contestar así rapidillo, un minuto. Faltaba una pregunta, creo, allí. Sí. ¿Hay otra pregunta más? Perdona. Bueno, gracias por venir. Ante todo, yo quería preguntar qué influencia tienen las redes sociales
en el desarrollo de un medio digital, porque yo creo que las redes sociales imponen una forma de consumo también bastante particular, en el sentido de que tú entras, ves la foto de tu primo borracho, ves una noticia deportiva, ves a lo mejor algo sobre Silla. Entonces, ¿cómo enfocáis eso? Y luego, por ejemplo, a mí la gente me dice, he leído no sé qué, tal y cual. ¿Dónde lo has leído? En Twitter. Entonces, ¿cómo hacéis un poco para diferenciaros dentro de las redes sociales y qué importancia tiene eso en el crecimiento del medio? Muy bien. Soledad. Bueno, yo voy a contestar rápido en el tema de dónde estábamos los periodistas. Los periodistas estamos hablando de todo menos de lo que pasaba en los medios de comunicación, porque hemos dejado esa información. Lo que pasaba en los medios de comunicación se ha ido contando en medios especializados, como si se tratara de problemas de biotecnología o de alta física cuántica, cuando eran problemas sociales perfectamente comprensibles por el ciudadano normal, que no necesitaban ningún tipo de especialización tecnológica previa para comprender de qué estábamos hablando. Y sin embargo los periodistas dejamos completamente ese espacio y lo permitimos que se redujera a lugares muy tecnificados, como si eso fuera un debate técnico, que no lo es, desde mi punto de vista. Tú preguntabas si hay que apostar por el papel o no. Yo no sé si el papel morirá o no, no lo sé, supongo, espero que no, pero no tengo ni idea de qué es lo que vaya a pasar. Lo que sí que creo es que no hay por qué matarlo. Lo que creo es que si desaparece, pues desaparecerá, pero lo que no creo que exista ninguna razón que no sea la de gurús que se empeñan en adelantar las cosas. Yo soy partidaria de que los periodistas hagamos algo que es contar lo que pasa y analizar el pasado, y del futuro ni palabra, porque no sabemos nada, ¿no? Entonces, ¿para qué demonios empezar a ponernos a hacer de gurús? No somos gurús, no tenemos ni idea de qué va a pasar en el futuro. Lo de Pablo Iglesias es claro que hay que los periodistas ceden a las presiones, pero el problema con la intervención de Pablo Iglesias no era que denunciara los ataques contra Podemos, que por otra parte son legítimos, en el sentido de que son legítimos desde el punto de vista. Hay una cosa que ahora se ha olvidado, pero que yo siempre he creído que era verdad, que era que una cosa era la línea editorial y otra cosa era la información. La línea editorial, un periódico tiene toda la razón, tiene todo el derecho del mundo a decir que no soporta a un movimiento como Podemos porque le parece un peligro contra su alma o con lo que sea, pues muy bien. Pero lo que no tiene derecho es a hacer una campaña sobre las cuentas de Podemos centradas en la falsedad, ¿no? La equivocación de Pablo Iglesias, desde mi punto de vista, fue en atacar a un periodista que estaba haciendo la información. Es verdad que los periodistas no deben ceder a las presiones. Siempre ha habido presiones y siempre ha habido que luchar contra ellas. Cuando estás en situación de precariedad, puedes luchar mucho menos. Si tienes un sueldo fijo, si tienes una empresa tal, puedes luchar contra las presiones mucho mejor que si estás en una situación de precariedad y el llevar dinero para mantener a tu familia te cuesta, es muy poquito, y entonces lo que no le puedes pedir a la gente es heroicidades. Yo no se las pido porque no creo que sea una cuestión de heroicidad, debería ser una cuestión de que nos pusiéramos de acuerdo para pelear, no para pelear entre nosotros, sino para pelear a defendernos, ¿no? Y por último, la influencia de las redes en los medios digitales, sí, yo creo que es muy grande. Yo creo que hay una influencia bastante grande, en el sentido de que sirven como medios de transmisión de noticias. Yo no sé, seguramente Miguel explicará mejor cuánta gente accede a través de Twitter o de Facebook a CTXT, por ejemplo, ¿no? Pero seguramente hay una parte considerable de gente que entra a través de las redes, lo cual es imprescindible para la supervivencia de los medios, ¿no? Sí, no sé si vamos en este orden ya. Bueno, yo poco que añadir. ¿Dónde estábamos? Es una buenísima pregunta, que yo creo que ya en varias reflexiones las que hemos hecho, pues yo creo que esa autocrítica debemos hacerla. Y también creo que la evolución ha sido en todos los sentidos como sociedad también, ¿no? A la hora de la lupa que se han puesto en determinados asuntos, porque hay temas que luego han estallado de la manera que han estallado. Pongo como ejemplo el de la infanta Cristina y Urdangarín.
Bueno, pero yo sí recuerdo que hubo informaciones y medios que en el año 2005 publicaron por qué era imposible pagar la hipoteca que tenían en Barcelona. Eso se publicó con datos, es decir, una hipoteca que cuesta esto, con los ingresos que tienen esta pareja, no lo pagarían en 150 años. Es imposible. El problema es que había cosas que salían en determinados medios, pero el foco no estaba ahí, los intereses no estaban ahí. Como en tantas cosas, hemos, en plural y en primera persona plural, mirado demasiado para otro lado. Intencionadamente o no, por torpeza, porque estábamos en otra cosa. Esto tiene que ver con todo lo que ha pasado, con la corrupción, la gestión posterior de la corrupción, con muchas cosas que nos incumben a todos, pero empezamos por los propios medios y periodistas. El papel, de hecho yo en muchas charlas cito a Sol, porque me parece que esa imagen, esa frase suya de bueno, el papel sí tiene que morir, que muera, pero no lo matemos, ¿no? Pues me parece que resume perfectamente lo que uno opina sobre eso, ¿no? Yo no tengo ni idea tampoco, pero sí creo que hay una serie de gente, no sé cuánta tampoco, ese es el motivo por el que también uno de ellos, creamos Tinta Libre al empezar con Infolibre, creemos que está cabalgando entre los dos mundos, entre el papel y toda la realidad digital, y no son incompatibles. Creo que el debate entre papel y lo digital está superado, y que la cuestión es periodismo o no periodismo, y con qué características, ¿no? Y cómo se sostiene. Creo que esa es la cuestión, ¿no? Yo no sé en qué función va a tener. Sí tengo clara una cosa que ya es real, que es que no se puede dar en papel al día siguiente lo que ya conoce todo el mundo el día anterior por otras vías. Eso no tiene sentido. Tiene que haber otros contenidos, otra periodicidad quizás para el papel, etcétera, cuando hablo de diarios, ¿no? Pablo Iglesias, yo por añadir algún aspecto a lo que coincido también con lo que ha explicado Sol. Yo creo que aparte de personalizar y de individualizar el asunto, porque por lo demás creo que abrir un debate sobre los medios, sobre de lo que hemos hablado aquí toda la mañana, tiene no solo todo el sentido, sino que es muy necesario, ¿no? Yo creo que cometió a la vez el error de generalizar también, porque cuando él dijo que Podemos tenía una relación psicoanalítica con los periodistas, que creo que eso tiene que aplicárselo también Podemos, porque claro, da la impresión con cierta frecuencia de que tienen una especie de percepción de autodefensa permanente, de que todo el mundo está para machacarlos. Y es verdad que ha habido campañas absolutamente evidentes contra Podemos. Y es verdad, sobre todo, que en términos de rigor periodístico hay cosas que se han demostrado falsas y se ha seguido con un raca-raca diciendo estos señores han hecho tal, y dice, oiga, pero si es que esto que están publicado es falso. Bueno, pero también, insisto, esa percepción general de que el mundo entero está contra ellos, pues creo que es equivocada y que tienen que revisarlo también, ¿no? Y por último, lo de las redes sociales, que es fundamental, y sobre todo para un medio que nace con los recursos que se pueden imaginar, con los mínimos para salir adelante y poder crecer. La vía de comunicación natural y más eficaz es las redes sociales, primero para que sepan que existes, y segundo como vía de entrada al medio en cuestión, que yo creo que ahora está oscilando en el caso de Infolibre en un 70%, un 60% del tráfico llega ya por las redes. Pero lo que decías que es muy gráfico lo que has dicho, ¿no? Lo he visto en Twitter. Claro, el timeline de cada uno es un filtro que cada uno pone y que le condiciona lo que le transmite o de lo que se entera o de lo que se informa a través de Twitter. Pero a mí eso me recuerda, siempre cito a mi suegra en esto, ¿no? Cuando te entras en casa y te da ese susto, dice, han dicho no sé qué, y dices, pues ¿quién lo ha dicho? Dice, la radio. ¿Pero quién? ¿Jiménez Los Santos o el informativo de tal? Porque no es lo mismo. Porque, claro, pues con Twitter pasa igual, es decir, si no, es nueva la herramienta, es nueva la posibilidad de tener miles o millones de seguidores o de seguir tú a miles de personas. Que a mí me asoma también la capacidad de quien veo que sigue a 10.000 personas. Y digo, pues es que es imposible, es decir, hay gente que no, el día no da para eso, ¿no? La capacidad de filtrar, de seleccionar tu propio timeline condiciona si es más o menos útil y para qué la herramienta de las redes sociales, ¿no? Pero yo creo que es fundamental el buen uso de las redes sociales, yo creo que es imprescindible ya para informarse y para interpretar las cosas.
¿Queréis decir algo los demás, brevemente? Yo solamente estoy totalmente de acuerdo con lo que han ido comentando Jesús y Sol Gallego. Lo único que, bueno, simplemente por añadir, lo de las redes sociales es imprescindible y también, saliendo un poco de este tema, pero también incluso para la tele. En las redes sociales ahora triunfa muchísimo los vídeos y cuanto más breves mejor, y los GIF animados y la brevedad en sí, tanto que incluso se están generando contenidos específicos, vídeos específicos para las redes sociales desde la tele, o sea, desde La Sexta en concreto, que hay se llama La Sexta Pásalo y es resumir, adaptar la información, los 2 o 3 temas principales del día al formato Twitter, al formato Facebook. Y bueno, pues yo sé que a algunas personas no les gustará esto porque al final se trata de resumir mucho, pero yo lo uso, o sea, como tablón de anuncios, ¿no? Para ver los diferentes, escoger las diferentes. Seguimos a demasiados, por lo menos en Twitter, seguimos a demasiada gente, a demasiados medios que no llegamos a verlo. Al menos en mi timeline, si cayese con la velocidad de tantas cuentas como sigo, sería imposible de verlo, ¿no? Desde luego que hay un filtro, pero es muy útil, es imprescindible, sí. Bueno, nada, solo añadir que que Facebook es el actual rey de los digitales, ¿no? Es el que está cambiando el paradigma de cómo comunicarse con las redes sociales. Están intentando que la gente lo lea en Facebook directamente. Para mucha gente en el mundo, Facebook es la única ventana a internet que tienen. Cada vez más lectores entran por ahí y un poco la idea de Facebook es que la gente se quede en su página a leer y no vaya a las webs, con lo cual eso va probablemente a modificar todavía más y a dificultar todavía más el modelo publicitario, porque la publicidad, como está pasando con Google, acabará también en manos de Facebook. Con lo cual ahí hay un cambio de paradigma que está empezando, otro nuevo cambio de paradigma que nos hará replantearnos la estrategia a todos. Esto va a una velocidad que realmente es impresionante, y entonces, bueno, o te adaptas o caerás. Es verdad que para nosotros que somos pequeños y solo aspiramos a ser como mucho medianos, la vida será un poco más fácil y más cómoda porque seremos sostenibles con... nosotros, por ejemplo, seríamos sostenibles con 4.000 o 5.000 personas que pusieran 5 euros cada mes al año, ¿no? Bueno, eso no debería ser tan difícil de conseguir, que haya todavía 5.000 locos dispuestos a pagar 5 euros al mes por leer buena información o análisis. Pero en todo caso, es una jungla muy complicada, ¿no? Y las redes sociales lo demuestran, ¿no? La competitividad de los medios en las redes sociales es brutal, la cantidad de oferta que hay en las redes y de la que puedes elegir y de donde tienes que leer, ¿no? Yo pues a lo mejor yo leo 10 o 12 periódicos o fuentes distintas cada día, ¿no? Antes podías leer 2 o 3, pero no más, ¿no? Y bueno, eso es así, cada vez más, como cada uno se hace el periódico a la carta, pues un poco el objetivo es formar parte de ese menú, ¿no? Con una cosita que sea más o menos memorable, ¿no? En fin, con lo que dura la memoria ahora, que son 5 segundos o 6. Y bueno, pero es fundamental tener una buena, sobre todo yo creo, una buena relación con tu comunidad en las redes sociales, ¿no? Estar atento a lo que dicen, contestarles, estar en diálogo con ellos, porque eso sí la gente lo agradece. Bueno, pues nosotros agradecemos muchísimo vuestro tiempo, que es muy precioso. No he visto ninguna profesión que esté tan acosada por un tiempo, que estamos todos muy acosados, pero nunca tanto como los periodistas. Creo que ha sido apasionante, yo desde luego he aprendido mucho, así que hasta pronto, esperemos, y muchas gracias. Gracias. A vosotros.